con- buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ahí vamos a encender la cámara. Ahí está. Bueno, me alegra mucho verlas, aunque son pocos. A ver, de a poco se van a ir añadiendo seguramente. Van 7. ¿Quién fue el primero que entró? A ver, no me fijé bien. ¿Quiénes fueron los primeros? María Emilia, su compañera Ágreda, creo que es, ¿no? Que está con... A ver. Ágreda, ¿qué es? Ágreda Melgar. ¿Tu nombre? María del Rosario. Ya, Ágreda María. Bueno, para que luego en la lista pueda ponerla. Bueno, jóvenes, ya vamos 9. De a poquito se van a ir añadiendo. Por esta fecha se cambió el día de las clases. Teníamos que haber pasado ayer, pero ayer les di tiempo para que puedan hacer los 2 temas hasta ayer. Y se dio un trabajo complementario más del tema. Hoy vamos a avanzar los 2 temas de biología. El día de mañana van a tener tiempo para estudiar. Y el día jueves vamos a dar examen. Bueno, el jueves damos examen. Y el día viernes tenemos nuestra clase por Zoom, donde vamos a continuar avanzando un tema de química. ¿Ya? Entonces, hoy les explico el tema. Mañana van a tener tiempo para estudiar y el día jueves les daría el examen. Ya, el examen les voy a dar, al igual que el otro examen, va a ser por formulario. Les voy a dar el enlace del formulario y ustedes van a poder entrar, tienen que leer bien, detenidamente las preguntas y de esa forma responder. Por decirle, en el anterior examen decía, marque 2 opciones, decía. Tal vez algunos marcaron una, por eso también les salió como incorrecta. Aunque haya estado bien esa, tenían que haber marcado 2. Así que tienen que leer si es que indica ahí. Si dice marcar 2, es de marcar 2. Si no dice marcar 2, quiere decir que solo es una la correcta, ¿no? Entonces, eso deben tomar en cuenta para hacer su examen, ¿ya? No son difíciles los exámenes, ¿no? Si se han dado cuenta, el anterior examen no fue difícil, estuvo sencillo y la mayoría sacó una buena calificación. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer hoy es explicarles los 2 temas, como les dije. He armado unas imágenes en relación a las preguntas de su cuestionario. En sus cuestionarios tenían varias preguntas en los 2 temas. Entonces, en base a esas preguntas armé para que ustedes de esas preguntas puedan estudiar y vayan más o menos viendo si han respondido bien o no. Entonces, de esa forma ya puedan tener la guía exacta para poder estudiar. Exacto, de ahí de las preguntas voy a sacar las respuestas para sus exámenes, ¿no? Preguntas y respuestas. Entonces voy a compartir. A ver dónde está aquí. Medio que me estoy queriendo resfriar. Hasta dolor de cabeza ya me ha dado. Vamos a ver si sano bien. O si no me empeora. Ya da miedo enfermarse ya. Listo, este es el tema. Vamos a empezar por el tema 1. Va a ser algo así concreto, directo a lo que nos explica el tema y a las preguntas más que todo, ¿no? Porque yo voy a sacar, como les dije, para su examen voy a sacar de las preguntas. De las preguntas del cuestionario, de ahí voy a armar mis preguntas para el examen. Entonces, de ahí voy a armar la pregunta y opciones para que ustedes puedan marcar. Puede ser inclusive que algunas preguntas les haga para que respondan. Cuando se les da una pregunta para responder en ese formulario, la calificación no les va a salir al final del examen. La calificación, cuando yo revise esa pregunta, recién le va a salir
la sumatoria total, porque como es una pregunta tal vez de responder, si es que habilito la opción de responder, yo tengo que leer la respuesta para recién calificar a la pregunta como buena o mala. Entonces, vamos a ver si se da ese caso, no van a poder tener su nota en ese momento. Va a ser cuando yo las revise, ahí recién les voy a poder dar su calificación. Bueno, dice el tema la osteología. Tal vez han escuchado este término, tal vez no. Es un término que no se utiliza todo el tiempo, pero osteo, ¿ya? Dice la pregunta número 1, ¿qué estudia la osteología? Dice la pregunta, ¿no? Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta que siempre cuando hay la terminación logía, eso significa estudio, ¿no? La terminación logía es una palabra griega que significa estudio de algo. En este caso, al inicio tenemos osteo, dice, ¿no? Entonces, esta palabrita osteo significa hueso, porque logía viene de toda la ciencia, psicología, biología. Entonces, entre las que me recuerdo ahorita, están con la terminación logía, que significa estudio. Y el inicio que viene en la palabra ya nos da la pauta de qué es lo que estudia. En este caso, osteo significa hueso. Ahora dice aquí, la osteología es una rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo, ¿ya? Entonces, se encarga de estudiar todo el sistema óseo, dice, en general. Y obviamente, ¿quién conforma el sistema óseo? Los huesos. Entonces, la osteología es una rama de la anatomía que se encarga del estudio del sistema óseo y de los huesos principalmente, porque los huesos son los que conforman todo nuestro sistema óseo. Ahora, ¿qué son los huesos? Eso no está aquí, pero les indico, los huesos son piezas duras y resistentes que conforman el esqueleto humano. Esos son los huesos, piezas duras y resistentes que conforman el esqueleto humano. Ahora, ¿qué función cumplen los huesos? Es una pregunta igual que está en su cuaderno, en su cuestionario. Dentro de las funciones que cumplen, la primera es de sostén. ¿Qué significa eso? Que es el soporte y da sitios de inserción. Si no tuviéramos los huesos, seríamos solamente una masa así en el suelo de músculos y de carne que no tuviera forma, como un gusano, póngale, ¿no? Los gusanos no tienen hueso, entonces son una masa rastrera, así larga y punto, se acabó. Sin embargo, los huesos nos permiten, uno, el soporte, o sea, que estemos parados, que tengamos esa elevación, lo primero. Y lo segundo dice que haya sitios para poder insertar. ¿Qué se va a insertar? Los músculos, los órganos. Por ejemplo, toda esta cavidad que forma las costillas forma como un cajón. Y en ese cajón, ¿qué se insertan? Se inserta el corazón, los pulmones. Aquí junto con el diafragma se van a alojar el estómago. Entonces se aloja todo el aparato digestivo. Ahora, lo mismo con la cabeza, ¿no? ¿Qué forma la cabeza? Un espacio donde se inserta el cerebro, donde se insertan los ojos, existe el oído. Entonces, si se dan cuenta, forma todas esas cavidades donde se pueden alojar los órganos que nos permiten comunicarnos y que permite que ese conjunto de huesos tenga vida. Porque de nada sirve un conjunto de huesos si no va a haber todo lo demás, todo el sistema muscular, el sistema digestivo, circulatorio, que pueda unirse a él y pueda hacer que pueda caminar, ¿no? Ahora, aparte de ser el sostén, forma la protección. Esa es otra función que cumplen los huesos y el esqueleto en sí, la protección. ¿Por qué? Porque protege los órganos internos. Dijimos que al formar las cavidades, permite de que todo lo que esté alrededor sea una armazón.
porque si tenemos un golpe fuerte, no llega directo al órgano, ¿no? Entonces, esa parte que está cubierta por piel y donde están los huesos es como una armadura que permite que se amortice los golpes y no lleguen directamente a los órganos. Ya cuando nos chocamos con algún objeto que es bastante punzante, ahí sí podemos perforar un órgano y eso es bastante delicado, ¿no? Por nada más se producen las muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que no hay nada por fuera o cuando hay un golpe bastante fuerte, se producen hemorragias internas y al parecer estamos bien, pero ya la hemorragia interna está dada. Entonces nos pueden proteger, pero también si el golpe es muy fuerte, no, así que hay que cuidarse siempre, ¿no? Ahora, otra función que cumplen es la asistencia en el movimiento. Produce movimiento con los músculos. Los músculos cumplen un papel muy importante para que haya movimiento. Los músculos lo que hacen es contraerse, presionan el hueso y hacen de que la mano pueda levantarse, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen, comprimen el músculo de la pierna y permiten de que por ejemplo, la pierna pueda flexionarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entre el músculo y el hueso hacen la función del movimiento. Entonces el músculo presiona al hueso, hace esa contracción y lo arrastra, ¿no? Lo arrastra y hace de esa forma que se produzca el movimiento. Ahora, otra función que tiene es la homeostasis. Medio raro este nombre, ¿no? Homeostasis mineral. Lo que significa este término en química es que se encarga de almacenar dentro del hueso dos elementos químicos importantes. Uno de ellos es el calcio que tenemos acá y otro es el fósforo, que no se olviden que se abrevia con la letra P. Entonces, eso es homeostasis, producción y almacenamiento de calcio y fósforo. Principalmente almacena de los alimentos que nosotros consumimos. Consumimos alimentos ricos en calcio y fósforo y eso agarra y se almacena dentro del hueso. Ahora, ¿para qué es importante el calcio y el fósforo? Es importante para que se pueda producir células sanguíneas, que es una de las últimas funciones que tienen los huesos y el esqueleto. Gracias a estos minerales que vienen en los alimentos que consumimos, se producen las células sanguíneas dentro del hueso. ¿Dentro de dónde? Dentro de la médula ósea roja. Enseguida, cuando hablemos de las partes del hueso, vamos a ver dónde se produce la médula ósea roja. Ahora, esa médula ósea, dentro de esa médula están las células sanguíneas. Porque no se produce, cualquiera dijera, se produce en el corazón las células de la sangre. No, las células de la sangre se producen dentro de los huesos. Por eso es que cuando tenemos anemia, es porque no estamos consumiendo alimentos que sean ricos en calcio y en fósforo, y es por eso que nuestros huesos están en deficiencia de células sanguíneas, no están produciendo. Las células rojas se llaman leucocitos. Leucocitos, esas son las células rojas. Ahora, cuando hay una alteración y no se está produciendo bien, o hay un tumor que se está produciendo dentro de los huesos, de ahí viene la leucemia, ¿no? Que es el cáncer que da en la sangre. Entonces, fíjense, los términos están similares, de ahí viene, ¿no? Leucemia, leucocitos. Entonces, leucemia es cáncer en la sangre y es cuando no se está produciendo las células sanguíneas en los huesos. Entonces, es un cáncer que ataca a los huesos y lo que hace es que no produzcan las células sanguíneas. Eso es lo que hace la leucemia. Entonces, de ahí viene su término, leu y leu, ¿no? Leucocitos y leucemia. Entonces, como ustedes han visto, las funciones de los huesos son muy importantes. Sin ellos, no tenemos espacio donde se inserten nuestros órganos. Sin ellos no pudiéramos tener movimiento, no se almacenaría calcio y fósforo en su interior para poder producir células sanguíneas y andaríamos todos anémicos y con riesgo de enfermedades tan mortales y
y deprimentes como es la leucemia, ¿no? Sí o sí en su examen les voy a preguntar sobre las funciones, ¿ya? Si pueden darle una capturita aquí al tema, a esas partes, para que igual lo vayan repasando, pero igual en el tema está igual, habla de estas funciones, está en el tema, porque me he estado fijando el tema y he estado sacando imágenes extras de internet, ¿ya? Estoy rotando sus cámaras y estoy viendo cámaras apagadas. Cuando hagan la captura, pues pueden apagar un rato, ¿no? Pero luego tienen que encender y en las grabaciones se va a ver eso. Bueno, continuamos. Ya hemos visto las funciones. Ahora la clasificación de los huesos, ¿ya? Los huesos aquí en imágenes, como pueden ver, se clasifican. Uno que vamos a ver primero son los planos. Aquí tenemos los huesos planos, que están formados, que forman principalmente los huesos del cráneo, principalmente. También tenemos los huesos de la cadera y los huesos, por ejemplo, que le dicen la paleta, que está aquí en la parte de atrás, en la espalda, aquí un poquito se ve en este gráfico, esos serían huesos planos, ¿no? Que son planos y anchos, delgados, planos o cóncavos también, que hace esa forma así como los huesos de aquí de la frente, los huesos que forman la nuca, entonces son cóncavos, pero son delgados y anchos. Otros huesos que también tenemos son los huesos cortos. ¿Dónde se encuentran los huesos cortos? Principalmente se encuentran en los huesos de la mano. A ver, ahí no se ve aquí en la imagen. Principalmente están en los huesos cortos en la mano y el pie. Voy a cambiar un momentito de lapicero, ¿ya? Luego voy a hacer preguntas. A ver si es que van recordando lo que estamos hablando en las funciones y todo eso, ¿ya? Bueno, les decía que los huesos planos están, por ejemplo, en la cadera, les decía. También les dije que estaban en el cráneo, como el mismo ejemplo que tenemos aquí donde estoy escribiendo. También tenemos aquí en este huesito que está en la espalda, que le llaman paleta algunos, pero su nombre es omóplato, ¿ya? Omóplato, es otro ejemplo de hueso plano, que es el que estamos viendo, ¿ya? Otro ejemplo de tipos de huesos, tenemos los huesos cortos. Ahora, estos huesos cortos principalmente se encuentran en las manos y en los pies. Y ustedes dirán, ¿en dónde? Dirán ustedes, es en los huesos de los dedos, que son igual cortos, en los huesos de la muñeca y en los huesos del tobillo, ¿ya? Porque aquí en los huesos que forman la muñeca son huesos pequeños y que están apilados entre sí, formando como una especie de pirámide. Entonces ahí se encontrarían los huesos cortos. Ahora, los huesos largos, si nos fijamos en nuestro esqueleto aquí, que tenemos una parte, están en las extremidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los brazos, tenemos en las piernas principalmente, ¿no? Los huesos largos, ¿no? Brazos y piernas. Esos serían extremidades superiores, extremidades inferiores, que estarían principalmente los huesos largos y tienen esta estructura, ¿no? Como vemos ahí son bastante largos. Tienen un inicio, tienen extremidades, mejor dicho, y un cuerpo, ¿no? Un cuerpo bastante largo. Ahora tenemos otro tipo de huesos que son los irregulares. Los irregulares se encuentran principalmente en la columna vertebral. Miren, aquí estoy encerrando, que son uniones de huesos. Aquí hay varios huesos, no es uno solo. Cuando tenemos una pieza de pollo que está en la parte de donde tenemos, a ver, la cadera, ahí podemos ver en el mismo pollo se ve, ¿no? Esta parte de los huesitos, son huesitos pequeños que se van uniendo uno con otro y forman lo que es la columna vertebral de cualquier animal que tenga ese tipo de estructura. Entonces, aquí los irregulares serían las vértebras. Así se llaman estas piezas, vértebras.
¿Y dónde están? Están en la columna vertebral, ¿ya? Que es en la parte de atrás de nuestra espalda, ¿no? Entonces, principalmente están ahí. Ahora, hay otro hueso, otro tipo de huesos que normalmente en las bibliografías no está y en el texto tampoco la incluí, pero serían los sesamoideos. ¿De dónde viene el nombre sesamoideo? Viene de sésamo, de la semilla de sésamo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son huesos pequeños, como ven acá. Son huesos pequeños y están principalmente en el dedo gordo de la mano, en el dedo gordo del pie y se encuentran dentro de los tendones. Estos huesos sesamoideos, ¿ya? Se encuentran dentro de los tendones. ¿Y qué función cumplirán? La mayoría son huesos pequeños, pero la excepción es la rótula, que es el hueso que forma la rodilla. Esa es la excepción. Si ustedes alguna vez han visto el esqueleto óseo, esta forma de este hueso que estoy encerrando es el del hueso de la rótula, que forma la rodilla y hace que la rodilla sea de esta forma y permite el movimiento, funciona como una polea. Por eso es que nuestra pierna se flexiona. ¿Por qué? Porque tiene este hueso que hace función de polea, así, ¿no? Polea, mueve. Entonces, lo que hace, aparte de ser función de polea, agarra, sostiene a la vez el peso del cuerpo, porque en esa parte de las rodillas sostenemos el cuerpo de toda la parte superior de nuestro cuerpo. Es por eso que cuando estamos con exceso de peso nos duele las rodillas, nos duelen los tobillos. ¿Por qué? Porque en esas partes se está ejerciendo fuerza, o sea, está haciendo la fuerza de sostener casi todo el peso del cuerpo, este tipo de huesos que son los sesamoideos. Y lo mismo en el dedo gordo, a veces nos llega a doler, ¿por qué? Porque hay mucho exceso dice el ácido úrico, es cierto, pero también por el sobrepeso que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el dedo gordo del pie están principalmente estos huesos que son pequeñitos y la rodilla es otro ejemplo de hueso sesamoideo, la rótula principalmente y también el dedo gordo, ¿no? Que cuando queremos agarrar algo es el que hace presión para que podamos sostener. Si no hubiera el dedo gordo, no pudiéramos con los otros dedos solamente agarrar. Este es el que hace la fuerza, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí se cumple esa función de los huesos sesamoideos que están dentro de los tendones, dentro de los tendones del dedo, y ahí ejerce la fuerza, pero son bastante pequeñitos, pero sufren también fracturas a pesar de ser pequeños. Y esos serían los tipos de huesos: planos, cortos, largos, irregulares y el sesamoideo. En total serían 5 tipos de huesos. Si en su examen le pregunto la rótula, ¿qué tipo de hueso es? Y voy a poner los 5 ahí. Entonces no se van a olvidar, la rótula es un ejemplo de hueso sesamoideo. Capaz que le van a poner corto los que no hayan entrado a la clase, ¿no? Porque es un hueso corto, a la vez se ve, pero es corto, pero tiene la forma de una semillita, a pesar de ser grande, y se clasifica en los sesamoideos porque funciona como polea y hace fuerza, por eso principalmente. Entonces, pregunta de examen, no se van a olvidar. La rótula es un tipo de hueso sesamoideo, ¿ya? Si les pregunto en su examen. Ahora, otra pregunta que les puedo hacer, las vértebras, ¿qué tipo de huesos son? No se olviden que las vértebras son este tipo de gráficos, porque les voy a poner con dibujo. Este tipo de huesos son, y son considerados huesos irregulares, ¿no? O les puedo poner la pregunta, ¿cuál de los siguientes huesos es un hueso irregular? Y les dibujo así un hueso plano, un hueso largo, una vértebra, y ustedes encerrarán la vértebra, ¿no? Porque se puede volcar también la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es un hueso sesamoideo? Les puedo preguntar. Y ahí va a decir rótula, el dibujo de la rótula.
Va a decir húmero, un hueso largo. Vértebra, un hueso corto. Entonces ustedes tendrán que marcar. O sea, de cualquier forma que me vuelquen la pregunta, yo tengo que interpretar y entender, ¿entienden? No siempre va a ser 1 más 1, 2, ¿no? Entonces eso es lo que eso es lo que quiero que ustedes entiendan. A veces se nos vuelca, se cambia una palabra y el estudiante se pierde por completo. Y eso no tiene que ser, ya tenemos que tener un sentido común de las cosas, ir razonando y buscando y rebuscando las cosas. Hemos hablado harto de los huesos, de las funciones. Ahora, en sí, ¿qué es el esqueleto? El esqueleto es un armazón. Eso es lo que es el esqueleto, un armazón, como una armadura, ¿ya? De la anatomía humana, que ¿qué es lo que hace? Dice, miren, soporta el cuerpo y protege sus órganos internos. Entonces, es un armazón que soporta el cuerpo y protege sus órganos internos. Ahora, ¿por cuántos huesos está formado? Por 206 huesos. Eso igual no se van a olvidar, les puedo preguntar. 206 huesos, ¿ya? Está formado nuestro esqueleto. Ahora dice que la mayoría de ellos, eso no les voy a preguntar, pero para información, la mayoría de ellos se encuentran en las manos y en los pies. Porque solo en la mano tenemos como 27 huesos en esta parte de la muñeca. Entonces, por eso es que dice que la mayor cantidad están en manos y pies. Entonces, 27 más 27, 54. Y más lo de los pies, entonces por eso ven, ahí nomás están acumulados la mayor cantidad de huesos. Luego los demás, si se fijan, del cráneo, de la cara, son huesos ya grandes, pues, ¿no? Son huesos grandes y son pares, uno, entonces ya son menos cantidad también de hueso, ¿ya? Entonces no se van a olvidar. El esqueleto, esta palabrita tienen que meter en su cabeza, es un armazón, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ese armazón? Dice, soporta el cuerpo y protege sus órganos. Si les dijera como pregunta, responda en sus propias palabras, le puedo poner qué es el esqueleto, entonces ustedes tendrían que escribir, ¿no? Es un armazón que soporta o permite que el cuerpo tenga fijeza, entonces, pero ustedes tendrían que explicar en sus palabras qué es el esqueleto. Tomando en cuenta, pueden tomar en cuenta las funciones. ¿Qué dijimos en las funciones? Que da soporte, que da movimiento, entonces eso pueden poner, ¿no? Es un armazón que permite que el cuerpo pueda tener movimiento y además que da espacio para que se puedan alojar los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, ven, cualquier definición que me den ustedes, pero que se acerque a todo lo que estamos hablando, va a ser válido. Así que depende ya de ustedes cuál parte consideran más importante, ¿no? Pero no se olviden de la palabra que es un armazón que soporta el cuerpo y protege sus órganos. Serían lo más importante, además de que produce calcio, fósforo y células sanguíneas, ¿no? Ahora nos bajamos más abajo. División del esqueleto. Esto está igual en su texto. Hay una pregunta, si no me equivoco, dice, ¿cómo se divide el esqueleto? Creo que dice. Se divide en dos partes, ¿ya? Para hacerlo resumido. Uno, el esqueleto axial. Se divide en esqueleto axial y en esqueleto apendicular, ¿ya? No se van a olvidar esas dos palabras. Esqueleto axial, aquí lo voy a escribir. Y el otro es esqueleto apendicular. Apendicular. Igual les puedo preguntar en el examen. El esqueleto axial está formado por, y ahí les puedo preguntar. Ahora miren, aquí en este pequeño dibujo que está del esqueleto, que no sé si se verá bien, les vamos a explicar, ¿ya? El apendicular, ya empezamos por el axial, dice acá. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o eje, y ellos soportan el peso del cuerpo, como la columna vertebral. Se encarga principalmente de proteger los órganos internos. Lo vamos a leer y de ahí vamos a interpretar. El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas
a línea media, dice, ya como por ejemplo los pares de extremidades y sus respectivas cinturas. Ahora yo les aclaro aquí en el gráfico. El esqueleto axial está formado por la cabeza. Aquí vamos a poner cabeza. ¿Ya? Todos los huesos que hayan en la cabeza. Todos los huesos que hayan en la parte media. Aquí voy todo lo que estoy encerrando. ¿Qué huesos hay en esta parte media? Está los huesos de la caja torácica, que así se llama, caja torácica. Los huesos de la caja torácica son todos los que son las costillas y todo lo que es el esternón, que es un huesito que está al medio y que permite que puedan unirse. Eso es la caja torácica, ¿ya? Costillas y esternón. Y también la columna vertebral, ¿no? Principalmente, ¿ya? Hay otros huesitos que hay importantes ahí, pero estos son los generales, ¿no? Columna vertebral. Entonces, el axial está formado por todos los huesos de la cabeza, todos los huesos que quedan en el tórax de nuestro cuerpo, del cuello, o sea, cabeza, todo el centro sería, menos los brazos, ¿ya? Entonces, cabeza, caja torácica y columna vertebral estaría formado el esqueleto axial. Ahora, el esqueleto apendicular es todo lo que sobra. ¿Qué es lo que estaría sobrando? Estaría sobrando los brazos, que esos se llaman extremidades superiores, ¿ya? Aquí lo voy a abreviar. Extremidades superiores o superior. Y estaría faltando las extremidades inferiores, que serían lo que son las piernas y las caderas. Los brazos, piernas y también la región de la cadera. Extremidades superiores, cadera. Y por último, las extremidades inferiores. Eso sería el esqueleto apendicular. Se lo dividió de esta forma para que de esa manera se pueda estudiar así de acuerdo a las funciones que cumplen, por ejemplo, los brazos, las piernas, las caderas, ¿no? Las funciones de movimiento y lo demás, si se dan cuenta, el axial, que es el centro de la cabeza y la caja torácica, el pecho, la parte del tronco del cuerpo, son mayormente de protección, ¿no? Entonces, por eso se los ha separado de esta forma los órganos, axial y apendicular, y cada uno de ellos abarca una determinada región. Ahora vamos a ir bajando. Si le han hecho captura, háganle, sino para que baje, ¿ya? Después, si alguien ha hecho capturas así de todo lo que se está hablando, lo puede compartir en el grupo, tal vez para los que no han podido hacer captura, ¿ya? Ahora nos vamos igual esto está en su tema, que son las partes del cuerpo. Dice, perdón, las partes de un hueso largo, ¿ya? Ahora, este es un hueso largo, esta misma figura está en su texto. Ahora, ¿cómo está formado un hueso largo? Lo primero que hay que entender es que los extremos de un hueso, que son estos, ¿ya? Estos son los extremos y se fijan, son similares en la parte de arriba y en la parte de abajo. Solamente que en la parte de arriba tienen una protuberancia más exagerada. Los extremos se llaman epífisis. Miren, arriba y abajo se repite lo mismo, ¿ya? Epífisis. Siempre un hueso largo está formado por una epífisis que se encuentran en los extremos. La que está en la parte de arriba del hueso se llama proximal, epífisis proximal. Y la que está en la parte de abajo, distal, porque un hueso se va a acomodar, no puedo poner la parte de arriba abajo, porque si se fijan, sus protuberancias son cabales y son exactas para poder unirse con el otro hueso. Entonces, si lo ponemos al revés, estuviéramos andando chuecos, ¿no? No se pudiera. Entonces, epífisis proximal va arriba, epífisis distal va abajo, pero ambas son epífisis que significan extremidades, ¿ya? Epífisis, epífisis. Ahora, el cuerpo del hueso se llama diáfisis, ¿ya?
que eso viene a ser toda la parte larga del centro. Toda la parte larga se viene a llamar diáfisis, no se van a olvidar. Epífisis, los extremos, y diáfisis, el centro. Ahora eso sería por fuera, como lo vemos. Me dan un hueso largo y digo, estos son epífisis y el centro es diáfisis. Ya por fuera puedo describir. Ahora, pero si ese hueso se le hace un corte y se observa por dentro, ya por dentro, lo primero que se vería es esta parte azul que observamos, esta parte azul como añadida, que también tiene en la parte de abajo. Eso es un cartílago. Son cartílagos articulares, que son partes como blandas, que permiten que pueda haber así movimiento con el otro hueso, porque si no, se rasparan hueso con hueso y nos dolería mucho. Entonces, eso es lo que hacen estos cartílagos, que haya movimiento, ¿no? Que fluya el movimiento y no duela y no puedan rasparse entre ellos. Eso es lo primero que se observa. Ahora, en la parte de la epífisis, tanto de arriba como abajo, se observa lo que es el hueso esponjoso. Ahora, hay hueso esponjoso y hay hueso compacto. Miren, dentro de un mismo hueso tenemos dos tipos de tejidos. Dos tipos de tejidos hay, ¿ya? Dentro de un mismo hueso. No se van a olvidar. Uno que se llama esponjoso, que vamos a poner el primero, que está en los extremos. Aquí me faltó. A ver. Ya, esponjoso, que está donde, fíjense, en las epífisis está el esponjoso, arriba y abajo. Y el otro que es el compacto, que se encuentra en la diáfisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uno al otro? Como dice su nombre, compacto, está totalmente sólido en la parte del centro. A pesar de ser sólido, forma una cavidad. Es hueco el hueso por dentro. Es hueco, pero sus paredes son bastante rígidas. O sea, no tiene nada de espacio donde pueda pasar nada. Por eso se llama hueso compacto. Ahora, ese hueco que forma se llama cavidad medular. Ahora, ¿qué hay en esa cavidad medular? Tenemos la médula amarilla. ¿Ya? Médula amarilla. Ahora, ¿qué es la médula amarilla? Es la grasa. Es la grasa que se almacena dentro del hueso. ¿Alguna vez un hueso han agarrado, han visto adentro? Es de color blanco, ¿no ves? Tiene una grasa blanca cuando compramos hueso. Están los anillos y su grasa blanca. Entonces esa es la médula amarilla, que es la grasa que tienen los huesos. Y esta grasa sirve de para dar energía al cuerpo. Entonces se almacena ahí como forma de almacenamiento para energía posible que se pueda utilizar dentro del hueso, en la parte de la diáfisis. Ahora, en los extremos, miren, aquí hay una división que tenemos en ambos lados, fíjense, aquí está la división. Eso se llama línea epifisaria, o sea que no permite que se mezcle la médula amarilla con la médula roja. Ahora, la médula roja, ¿dónde se forma? Se forma aquí en este tejido esponjoso que tiene pequeños orificios. Este tejido esponjoso es muy importante y lo tiene en ambos extremos porque es donde se llega a formar las células sanguíneas. Entonces, las células sanguíneas se forman en ese tejido esponjoso de nuestro cuerpo. No se van a olvidar, les puedo preguntar. ¿Las células sanguíneas se forman en el tejido esponjoso o tejido compacto? Entonces ustedes me van a decir, las células sanguíneas se forman en el tejido esponjoso. A través de estos pequeños orificios circulan vasos sanguíneos. Entonces, y esos vasos sanguíneos hacen que se pueda formar las células sanguíneas y de ahí a través de esos vasos trasladarse al resto de las arterias y venas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, todo está comunicado. No es que los huesos sean estructuras cerradas que no permitan movimiento. Se va a acabar la clase y les voy a pedir por favor que entremos unos 10 minutos.